se pone en consideración el expediente 5.954/16. Señores Héctor Medina, Marcelo Zárate solicitan se declare como ciudadano distinguido post-mortem a Oscar Medina. ¿Por la afirmativa? Aprobado por la unanimidad. Bueno, primero agradecerle y segundo marcar, digamos, que este proceso al cual hemos llegado ha sido un proceso duro para todos los trabajadores y para todo el pueblo de Villa Bornal, una ciudad que creció al ritmo de la migración interna. La mayoría de los que poblábamos la ciudad teníamos Entre Ríos, Corrientes, Chaco y sobre todo mucha gente proveniente de Santa Elena, producto del cierre del frigorífico Bobril, en aquella consultora que produjo también una migración importante de los trabajadores de la carne que venían acá a buscar trabajo en el Suiz, en el litoral, en Paladini, en Sugarosa, en los distintos mataderos que teníamos en la región. Pero que además esas condiciones de migración, para reflejarlas realmente en el tiempo, tenían que ver con las mismas condiciones que nosotros podíamos ver hasta hace muy poco tiempo en la travesía de Juan José Paso. Casilla de madera, con chapa de cartón, sin luz eléctrica, letrina, piso de tierra, agua con bomba, sin cloaca, sin gas, con zanjas, con una sola calle pavimentada que era 1 de Mayo, hoy Perón. O sea que realmente las condiciones en las que se llegaba era muy precaria, con las pocas cosas que se podía traer, y en general traía una esperanza de conseguir una vida mejor, traído por el hambre. Y Villa Bornal fue esa ciudad que acogió a aquel conglomerado heterogéneo. Por lo tanto, no fue sencillo construir la propia identidad y construir una cultura que nos permitiera convivir a todos que veníamos de experiencias distintas. Y eso se construyó a partir del esfuerzo de muchos compañeros militantes, de muchos compañeros que en muchos casos pagaron con su vida o con la cárcel aquella decisión de querer vivir mejor. Y realmente a mí hoy me resulta particularmente emotivo que aquí esté sentado el compañero Néstor, que fue víctima de la represión, que está en una silla de ruedas producto de que estaba repartiendo volante acá en Sugarosa y lo tirotearon por la espalda. Realmente es un orgullo tenerlo acá, el compañero que trabajaba en el frigorífico Paladini. También a mí realmente me parece realmente importante tenerlo acá a Ramón, que lo sacaron de adentro del... Ramón Rojas, lo sacaron detenido de adentro del frigorífico Suiz. Contar con compañeros como Virulana Pereira, con Néstor Pereira, compañero presidente de la Junta Electoral, de aquella Junta Electoral de Villa Constitución que ganara las elecciones en el 74, de acá en nuestra ciudad y también detenido durante 5 años. Tenerlo a José Mucio, compañero también de Villa Constitución, de aquello imprescindible, porque era uno de los compañeros que garantizaba durante la huelga de la plaza, de Villa Ronaldo, de Rosario, de Arroyo Seco, pasaran las camionetas con comida para sostener la huelga. Por eso realmente a mí me parece importante, y acá tenerla presente a mi sobrina, una de las hijas de Oscar Medina, que tenía unos pocos meses, y que la colgaban, la golpeaban y le amenazaban a Oscar que le iban a matar si no hablaba. Y que tenga el coraje de estar acá reivindicando a su padre. Realmente eso me resulta particularmente muy emotivo, porque significa que ese esfuerzo de nuestra familia, de defender la honestidad, el honor de nuestro hermano, también ha significado que todos puedan entender que esté mi hermano Aníbal, que estuvo en el primer allanamiento, que posteriormente
fuera secuestrado en la provincia de Córdoba por 9 años, junto con mi hermana Enélida, con mi cuñado Valdemiro, con su sobrino, con mi primo, y con los dos sobrinos más chicos de 5 y 7 años, y que lo sacaran para fusilarlo en un campo, lo cual hablaba del salvajismo con que actuaban y donde realmente querían generar el temor. Y no por casualidad esa dictadura se llevó 500 de nuestros hijos, que no sé, seguramente lo enfrentaron con una mamadera y un chupete en esa guerra que dicen que se dio. Esos hijos que no los llevaron por casualidad, los llevaron para dejar un mensaje de terror a los militantes futuros, porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando las situaciones se ponen duras, cada uno de nosotros nos da temor, ya no por uno mismo, nos da temor por lo que puede pasar con cada uno de nuestros hijos. Entonces, para mí es importante marcar, acá está el compañero Hugo Pop, también hermano de Néstor, que también estuvo detenido 7 años. Y que además estemos acompañados por compañeros dirigentes de ATE, de ANSAFE, por compañeros de la carne, por compañeros del barrio, y también en la próxima actividad vamos a traer un compañero de Oscar, que cuando lo encuentro me dice, este es mi hijo, ¿sabes cómo se llama? No, Oscar Alberto, en homenaje a tu hermano. Y es un trabajador común de Filippini, que a mí me llenó de emoción, porque evidentemente había dejado sembrado un ejemplo que un trabajador común que pusiera Oscar Alberto a su hijo. Esto es lo que para mí quiero marcar, y quiero marcar que no fue un hecho casual. Acá no hubo una guerra, acá hubo dos proyectos de país, un proyecto que quería la concentración económica, que lo intentaron con el Rodrigazo y que no pudieron, y que para eso recurrieron al golpe de Estado. Ensayaron la primera experiencia con la intervención a Villa Constitución el 20 de marzo del 75, llevándose a más de 300 trabajadores y usando por primera vez como campo de concentración en esta provincia la pensión de jóvenes y solteros dentro de la misma fábrica. Y que durante décadas se escribió mucho, pero nunca se denunció, y un grupo de compañeros de Villa Constitución, entre los que está José, tomaron la decisión de iniciar esa denuncia que se hizo el 11 de junio del 2011. Por primera vez se tomó la decisión de denunciar el primer campo de concentración que funcionó en nuestra provincia y que fue el primero, junto con el de Famallán, Tucumán, que funcionaron en nuestro país. Y esto tiene un valor, porque implica marcar no solo las responsabilidades de quienes ejecutaron, sino las responsabilidades civiles. Acá el golpe de Estado no se dio porque había una guerra, se dio porque había que cambiar un plan económico y había que transferir recursos de los trabajadores y la clase media hacia los grupos más concentrados. Y los trabajadores en el Rodrigazo no les permitieron que nos bajaran los salarios, y por eso Martín Eló, presidente de Hacienda, pasa a ser el primer ministro de Economía de Videla. Y si ustedes miran el plan de Rodrigo, es el mismo plan económico que aplica Martín Eló. O sea que tomaron la decisión de aplicar ese plan económico a sangre y fuego. Por eso intervinieron primero Villa Constitución, por eso después tuvimos el apagón del ingenio Ledesma, que en una sola noche se llevaron 300 trabajadores, por eso se llevaron 85 trabajadores de Ford en un solo día, por eso también la Mercedes-Benz sacaron a los delegados de dentro de la fábrica, Dalme de Sider, Caxebel, y podríamos hacer una larga lista de cómo los trabajadores fueron siendo sacados de la fábrica. Y esto es para tener en claro, este plan económico orientó justamente a destruir la organización del movimiento obrero argentino, porque justamente si hay algo más valorable que tenemos los argentinos, que tenemos una de las organizaciones sindicales más potentes, a pesar de que podamos tener diferencias entre peronistas, radicales, socialistas, en general tenemos un espíritu de cuerpo, y más allá de cada derrota siempre hemos sabido reconstruir la organización. Y además la historia de nuestro país tristemente habla de que los que dominan este país desde la época de la colonia cíclicamente van produciendo matanzas de generaciones de jóvenes. Por eso
mataron a los patriotas como Moreno, como Juan José Paso, que le cortaron la lengua con Castelli. No por eso Belgrano murió con arresto domiciliario. No por eso San Martín vino a escondida a buscar a su hija. No porque quería hacer un ignorado, cuando en realidad fue quien liberó nuestra patria y 3 países. No vino a escondida porque no quería que los argentinos lo reconozcamos. Lo habían condenado a muerte. Entonces mucha, digamos, la historia la escriben los que ganan y buena parte de la historia se oculta. Y nosotros tenemos que reivindicar a nuestros patriotas en su verdadero contenido, en su verdadero generosidad. Estas cuestiones, San Martín no le cede a Bolívar en el abrazo ya tacto el mando porque sí, le cede porque no tiene más el apoyo desde Buenos Aires para seguir peleando por la patria grande, por la liberación de toda Latinoamérica. Estas cuestiones, estos que pagaban la campaña del desierto, estos que pagaban las orejas de los indios para quedarse con la tierra, lamentablemente diseñaron el golpe de Estado con la complicidad de Estados Unidos, con la Escuela América, con el Plan Cóndor, porque no fue un hecho casual. Pasó en Chile, pasó en Uruguay, pasó en Brasil, pasó en Perú y nos pasó en la Argentina. Nada más que en cada uno de nuestros países ensayaron un modelo distinto. Fracasó el modelo de masacre de Chile, exponiéndolo en un estadio. Fracasó el modelo de Brasil, entonces decidieron en Argentina utilizar esta figura, el desaparecido no existe. No existe, como dice Videla. No está, es algo que no está. Y en realidad lo hicieron justamente para no juzgar, para crear los campos de concentración. Y nosotros, en este terreno, lamentablemente, acá tenemos la Calamita, la intermedia, tenemos la Escuela Mañasco, tenemos el Servicio de Información en San Lorenzo y Dorrego, la Quinta de Funes, donde funcionaba el propio Galtieri, los jueces cómplices que le daban legalidad a fallos realmente arbitrarios, a los consejos de guerra. Pero además, también en el avance de las causas ha sido injusto y ha habido discriminación. Tenemos la Quinta Operacional de Fisherton, donde tenían compañeros secuestrados que pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ese fue uno de los centros de detención que fue demolido, que desapareció cuando en realidad había medidas cautelares y el juez Velázquez autorizó la demolición, como hoy no quiere reconocer la situación de desaparición forzada de Escobar. Entonces, estas cuestiones nosotros las tenemos que tener en cuenta, pero también ustedes como dirigentes políticos tienen que tener en cuenta que en plena democracia nos aplicaron la ley 2840, la ley antisubversiva, y realmente eso permitió detención arbitraria. Eso permitió detener a Oscar Medina, les permitió plantarle armas, permitió plantarle revistas, llevarlo detenido, y a pesar de que los vecinos declararon que las armas se las plantaron por la ventana, quedó detenido. La razón era romper con la huelga de los compañeros que venían pidiendo su reincorporación. Y esto no es nuevo. A los trabajadores nos ha pasado de la lucha por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Esto nos pasó desde el 1 de mayo de 1886, donde un jefe de la policía ordena tirar una bomba en el escuadrón para defender a los dirigentes de la huelga y después condenarlos a muerte. Por eso, cada vez que los trabajadores peleamos por nuestros intereses, nos arman las causas. Por eso Villa Constitución fue la cabeza de la víbora roja, y por eso los trabajadores de las comisiones internas de Oviedo Lago, de San Lorenzo, de Campana, eran parte de esa víbora roja, de esa guerrilla fabril. Y esto nosotros tenemos que aprender a procesarlo, a reflexionarlo, porque venían tiempos difíciles. Tenemos una ley antiterrorista, y a mí me llama mucho la atención la permanente amenaza, atentado. Preparémonos, no nos comamos el amague, porque en realidad Estados Unidos viene para defender el patrio trasero, porque viene perdiendo el control económico frente a los chinos. Y cuando ellos pierden el control, pasa como en la Segunda Guerra Mundial, vinieron a barrer con todos los gobiernos democráticos, progresistas, que venían produciendo un desarrollo nacional de todos nuestros países de América. Nosotros no somos aislados. Cada vez que avanzan contra todos los países. Por eso no me extraña la caída de Dilma, que vayan por Maduro, y que sucesivamente
fueron por Zelaya, que sucesivamente vayan dando golpes constitucionales, ya lo había dado Fujimori. Entonces, como dirigente político tenemos que estar alerta para defender las instituciones democráticas y además para que los que sean electos puedan terminar su mandato y no se los interrumpa, porque en realidad ya no dan golpes de Estado a través de los militares porque ha sido el desprestigio muy profundo. Hoy dan golpes institucionales, pero esos golpes institucionales detrás traen un duro ajuste que lo sigue pagando los trabajadores y el pueblo. La dictadura, que tomó una deuda muy grande y que Caballo en el año 82 la estatizó y que la seguimos pagando todos, es consecuencia de eso. Y sinceramente, festejo que se haya derogado la ley de obediencia de vida, el punto final, los indultos, pero tenemos que ser sinceros con nosotros. Jugamos a los barrenderos del sistema, jugaron a los que ejecutaron, pero no a los que decidieron. Los que decidieron no están. Y en la causa FESET, el hecho más importante del robo del Tribunal de Rosario fue que robaron el cuerpo donde estaba la lista de empresarios que habían financiado la represión en esta zona, que se había sacado de Urquiza en 1800, donde estaba Ana Cristel, una de las colaboradoras, una del servicio de inteligencia de la dictadura, que marcaba a compañeros estudiantes. Y así en todos lados hemos tenido. Por eso yo lo que le digo, reivindicar en esta coyuntura, reivindicar la figura de Oscar Medina como un luchador destacado en la defensa de los intereses de los trabajadores y los más humildes, nos tiene que llevar a reflexionar que solo la unidad hace la fuerza y que los trabajadores tenemos que estar unidos para defender nuestros intereses, para evitar la pérdida de trabajo, para evitar de que sigamos teniendo niños que se mueren desnutridos y para que sigamos, que lamentablemente en un país como el nuestro, sigamos teniendo el 70% de los trabajadores en negro. Y lo digo con absoluto conocimiento. Yo soy congresal telefónico, fui 8 años secretario bienal, hoy tenemos elecciones y sinceramente ayer debatíamos con los compañeros que solamente tenemos convencionado el 30% de los trabajadores de las telecomunicaciones. Con lo cual, eso pasa en todos lados. Entonces, si nosotros necesitamos el trabajo en blanco en una cuestión que se elude y aporte al Estado. El trabajo en blanco significa condiciones precarias para los trabajadores, significa condiciones de debilidad, de miseria, y significa un grado de vulnerabilidad que nosotros, todos, la sociedad a través del Consejo Deliberante, a través de la Cámara de Diputados, a través de las cámaras de senadores, a través de los gobiernos y a través sobre todo de las organizaciones sociales y los dirigentes sindicales y las organizaciones sindicales, tenemos la responsabilidad de blanquear y no permitir que nos sigan teniendo el 70% de los trabajadores en negro, porque es por ahí donde tenemos el talón de Aquiles. Si no logramos eso, seguramente nos van a seguir bajando los salarios, seguramente vamos a seguir teniendo condiciones precarias y seguramente no vamos a tener los recursos para que nuestros niños no se mueran de hambre en un país donde todo el mundo, que somos el granero del mundo, pero lamentablemente tenemos desnutrición. Nada más.